Hola a todos, mi nombre es Lucrecia Nassif. Hace 2 meses me mudé a uno de los pueblos al lado de la Franja de Gaza. A las 6:30 de la mañana me despierto con bombardeos y la alerta roja sonando de forma muy fuerte sin parar. Lo que decido hacer es entro al cuarto de seguridad y no podía trabar la puerta de los nervios que tenía. En ese momento em, sentía pasos, disparos, tiroteos. Esta es la historia de Lucrecia. Es una de las víctimas del ataque terrorista de Hamás contra Israel. Ella estuvo 12 horas debajo de su cama, escondida, y consiguió sobrevivir, por suerte. Otros no tuvieron tanta. Hay 1.200 muertos. Hoy en El Mundo al Día, los testimonios del horror de Hamás. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 13 de octubre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. $1.200 muertos en Israel, otros tantos en Gaza, en el otro lado, y una situación de bloqueo total en la franja, sin electricidad ni combustible, por la respuesta a este ataque del ejército israelí. Una guerra larga y dura, contaba al principio de semana aquí mi compañero Salem Ergui desde allí, desde Israel. La verdad es que la situación en la zona es muy complicada, con la guerra intensificándose, esa es la verdad. El primer ministro Netanyahu ha formado un gobierno de emergencia y en el horizonte está esa operación terrestre en Gaza que veremos si se llega a producir y veremos si se llega a producir cuándo, el momento. Hoy, en todo caso, quiero que nos centremos en las historias. Nos habíamos quedado a mitad de conocer la de Lucrecia. Sentía pasos, disparos, tiroteos. Cuando empiezo a escuchar las alarmas, me encierro en el cuarto de seguridad. Estaba muy nerviosa, sentía que podían entrar en cualquier momento. Apagué el aire acondicionado, apagué las luces. No quería que me llegó un mensaje de mantenernos como si no estuviéramos en casa. Me escondí abajo de la cama y estuve ahí sin moverme hasta que cuando cesó un poco el bombardeo y los tiroteos, salí despacito entre una botella de plástico vacía, una botella de agua para tomar, cuchillo, un cargador de teléfono, y volví a estar encerrada en el cuarto de seguridad. No salía para nada, hacía pis en la botella. Obviamente que tampoco pensaba en comer. Creo que metí unas galletitas, pero no podía comer. Estaba pendiente de salir, mandaba mensajes todo el tiempo de que estaba bien. Luego de un tiempo empezó a las 7 de la tarde, una amiga me dijo, arma el bolso, y me vinieron a buscar, no del ejército, simplemente un anciano que tiene un carrito de golf para pasear por ahí. La historia de Lucrecia, su testimonio, lo ha conseguido mi compañera Ana María Ortiz. Gracias a ella estamos aquí escuchando a Lucrecia. Lucrecia tiene 34 años, nació en Argentina, pero se trasladó a Israel por la mala situación económica de su país, de Argentina, a principios de siglo. Pudo hacerlo gracias a tener un abuelo judío. Ella, pues, apenas lleva un par de meses en ese kibutz de Erez, a unos 700 metros de la frontera norte de la Franja de Gaza. Ese kibutz tiene unos 400 habitantes. Esto era lo que Lucrecia oía mientras estaba debajo de su cama, porque su habitación coincide con el refugio que tiene esa casa. El miedo era más fuerte porque esos refugios están concebidos para soportar un ataque con misiles, un ataque aéreo, pero no para salvarle la vida a alguien si están entrando en su casa. Se pueden abrir tanto por dentro como por fuera, no puedes quedar, digamos, aislado en ese refugio, con lo que si alguien entraba en casa de Lucrecia, el refugio pues no era ninguna salvación. Al final pudieron salvarla. Justo sonaba la alarma, entré y en- me gritaban, Lucre, salí, 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 y salí en medio de la alerta roja. Me llevaron a la casa de los papás de mi amiga con mucho miedo.
Y luego a eso de las 3 de la mañana, el papá de mi amiga nos dijo, nos tenemos que ir. Ellos se fueron en un auto, y yo me fui en el auto sola. Viajé volando hasta llegar a Beersheba, a la casa de mis padres, que no es un lugar que es más seguro, simplemente es otro lugar que por lo menos no había infiltrados terroristas. Quiero decir que el Hamas es un grupo terrorista y que los palestinos no quieren que estén a su mando. No les utilizan todas las donaciones que les dan para construir armas y para matar a los judíos, porque ese es su único objetivo, pero no para ayudar a su gente, no para sacarlos de donde están, para absolutamente nada. Y hay que diferenciar que lo que es las tierras de los palestinos y la integridad de ellos con este grupo de terroristas que lo único que quieren es matar a todos, incluyendo a su propia gente si es necesario. Este era el momento en el que los terroristas de Hamás entraban en uno de los kibbutz, esas comunidades que tienen una inspiración socialista y sionista en su origen. Surgieron a principios del siglo XX, son anteriores, por tanto, a la creación del Estado de Israel. Son uno de los pilares, ¿no?, de la creación, decía, e identidad de Israel. Son mucho más que unas comunidades agrícolas y sí permiten, con la adecuación a los tiempos, la propiedad privada. Han sido el blanco perfecto, diría yo, para los terroristas de Hamás, tanto que recorrer hoy los kibbutz es hacer el camino de la muerte, porque lo que allí han hecho, desde luego, no envidia nada a las prácticas del ISIS, del Estado Islámico. Could do this. They must have shed their humanity, and what's left is something inhuman. To see baby carriages with bullet holes in them and blood. Who goes up to a baby and kills a baby? En todos los que bordean la franja, las imágenes son monstruosas. Así lo detallan los propios militares israelíes que están haciendo el inventario de la muerte. Desgraciadamente, en el de Kfar Asa, 200 muertos. Es el de los bebés. Una auténtica barbaridad. Llegaron también a incendiar las casas para obligar a la gente a salir y luego matarla. Y a los que no mataron, pues los secuestraron. Teresa Aburto es redactora de la sección de Internacional del Mundo. Teresa, hola. Hola, Javier. Hi, good evening, good morning, wherever you are. My name is Noam Perry. I'm 40 years old. My parents, Chaim and Osnat, are living or have lived in Kibbutz Nir Oz. Uno de los testimonios del horror de Hamás, otra vez en un kibutz, es el de Noam. Sí, Noam es una mujer israelí de 40 años con la que hemos conversado esta tarde y, bueno, ella nos ha dado un relato del terror de lo que se ha vivido en su kibutz, en Nir Oz, que es una pequeña comunidad de 350 habitantes situada muy cerca de la Franja de Gaza. Y ella nos ha contado cómo la madrugada del sábado decenas de terroristas invadieron el kibutz, empezaron a perpetrar una masacre contra los residentes, fueron casa por casa. Ella cuenta cómo han matado a sus amigos, gente con la que creció. Dice que no queda ni una familia en el kibutz que saliera ilesa. Entre los secuestrados de su kibutz, que ellos calculan en 80, tienen 80 desaparecidos, es más que probable que se encuentre su padre. Y entre los secuestrados también hay personas mayores de 75 años, como es el caso de su padre, con problemas de salud, y 15 de ellos son niños, incluso bebés. He heard the terrorists break into the house. He was able to push the terrorists away, giving my mother precious minutes to hide. And this is how they took him. No hay ninguna familia, dice Noam, que no esté afectada, todas las que conoce lo están,
por lo menos un miembro brutalmente asesinado o secuestrado, todas. El padre de Noam, Haim, es un octogenario, está secuestrado porque no sabe nada de él desde el pasado sábado. Su historia es curiosa porque su actuación permitió a su mujer, a la madre de Noam, salvarse de los terroristas. Eso es de lo que más nos ha sorprendido, ¿no? Que casi recién cumplidos los 80 años, pues él fue capaz de contenerlos, dándole a su madre, así lo cuenta Noam, unos minutos preciosos para esconderse. Dice que ellos se llevaron a su padre, pero que pues gracias a eso su madre está con ellos y cuenta cómo su madre tuvo que permanecer horas escondida después de que se llevaran a su marido, pues temiendo por su vida. Son familias que están realmente desesperadas porque no saben nada de su condición, de si están vivos y sobre todo piden ayuda a la comunidad internacional. I know there are many international humanitarian organizations working in Gaza, and my ask for you all is help us contact our loved ones. A la comunidad internacional y a las ONG que operan en Gaza para saber algo de su padre, ¿no? Para saber de su paradero y de cómo está. Esta es la historia, este es el testimonio de otra familia más afectada por el terror de Hamás que hemos conocido gracias al testimonio de Noam. Teresa, gracias. Gracias a ti. Vamos conociendo historias en todo Israel mientras asistimos a los bombardeos en Gaza, que está totalmente controlada por Hamás, donde está muriendo también mucha gente, cientos de civiles, y donde estamos viendo imágenes durísimas. Es un lugar, lo contábamos, con una densidad de población tal que hace casi imposible pues, escapar de la muerte en estos casos, con los bombardeos. En Israel, una de las asesinadas es Maya Villalobo, española con doble nacionalidad, española e israelí, una chica de 19 años que estaba haciendo allí el servicio militar. La base en la que estaba pues, fue una de las que los terroristas tomaron tras cruzar la línea que separa la franja de la parte israelí. En este momento, hay que recordarlo, también hay otro español que está desaparecido. Mi compañera Lara Villalón está en Estambul. Hola, Lara. Hola, buenas. El ataque de Hamás del que estamos hablando deja más testimonios de auténtico horror. Seguimos en la ruta de esos kibbutzim en plural, la ruta de la muerte. Sí, pues en el mundo hemos contado la historia de Yafi Shfirer, una mujer que tiene a varios de sus familiares viviendo en kibutz y tenía la familia repartida por kibutz muy cerca de la frontera con Gaza, a apenas unos 400 metros, territorios que en los últimos años han sido ocupados por Israel. Y esta mujer ha sufrido el asesinato de un sobrino suyo y de dos primos justamente el sábado cuando Hamás inició la ofensiva en Israel. Los tres fueron asesinados a disparos cuando estaban en la calle paseando un sábado por la mañana. El sábado sonaron las sirenas, Lara, los sistemas de aviso de ataque, mejor dicho, que en el caso de los kibutz pues suelen ser alertas rojas, ¿no? Una voz que repite eso de alerta roja por no dar la pista a Hamás, más que nada por su cercanía, ¿no? con la franja. Avisaron, hay quien no lo tomó tan en serio en este caso, pero esta no fue como las otras veces. Nos contaba que era habitual que sonaran las sirenas por cada vez que, digamos, a veces hay escaramuzas ocasionales entre Hamás y las fuerzas de Israel. Entonces, cuando suenan estas sirenas, todo el mundo ya tiene como un protocolo muy adaptado en el que o se esconden en refugios o se esconden en otros lugares y entre ellos tienen grupos de WhatsApp en el que se preguntan si están todos bien y en el caso de la entrevistada nos dijo que había familiares que no contestaban y ella pensó que igual la red de internet se había caído, pero conforme pasaron las horas vio que este ataque era un poco diferente, que era mucho mayor que los anteriores. Y en el caso de su sobrino supo de su muerte porque unos militantes de Hamás tomaron su teléfono móvil después de asesinarlo y empezaron a escribir a familiares de la entrevistada. Para contarles lo que habían hecho. Sí, exacto. Ella
estaba muy enfadada por la situación, pero también porque no han recibido ningún tipo de notificación por parte de las autoridades israelíes, sino que se han ido enterando de la muerte de sus familiares porque alguien ha visto algo, porque los mismos militantes les han escrito o porque algún vecino ha conseguido encontrar algún cuerpo. Entiendo que para esta mujer y para tantos otros esto es un antes y después absoluto, y esto es muy preocupante porque nos coloca ante otro escenario. No obstante, me contaba Sale Merki, los kibbutz son movimiento, hogar y feudo del centro izquierda y de la izquierda en Israel, y habían sido tradicionalmente voz a favor de la convivencia con los ciudadanos de Gaza, con los gazatíes en particular, y bueno, de la paz, ¿no? Con los palestinos en general. Ahora han sido golpeados de tal manera por Hamás, como estamos viendo, de forma tan brutal, con prácticas, bueno, totalmente parecidas a las del Estado Islámico, el ISIS, que también, en este sentido, pues puede haber un antes y un después. Exacto, ella nos comentaba antes de este ataque, obviamente no tenía ninguna simpatía por Hamás, pero digamos que sí que creía en encontrar una posible solución en la que la mayor parte de los civiles pudieran tener una vida tranquila, pero nos comentó que este ataque ha cambiado muchas cosas y que siente que todas las personas que quedaban en Israel, que confiaban en una solución, digamos, pacífica, eso ya no existe y que hay un antes y después y que el pueblo israelí siente mucho sentimiento de venganza hacia la población palestina, que ven en su totalidad como si fueran terroristas movidos por lo que han sufrido en los últimos días. Lara, gracias por acercarnos a esta historia. A vosotros. Estos son los testimonios del horror, de la barbarie de Hamás, del ataque que ha generado esta guerra, que veremos por otra parte qué camino toma, pero que le ha hecho y le va a hacer mucho más difícil la supervivencia a millones de personas inocentes. Lo vamos a ir contando. Ana María Ortiz, Teresa Burto y Lara Villalón han hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del Mundo y en las principales plataformas de audio, donde además tienes la opción de suscribirte. Nosotros volvemos el lunes. Gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.